Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Estaba pensando en la iglesia primitiva, cómo empezó la iglesia y, bueno, qué cosas podemos aprender de todo eso. Hay mucho por aprender. Una de las cosas más claras que tenía la iglesia en su nacimiento, y eso que estaban en Israel, pero ellos entendían que había una diferencia muy importante entre ser de Cristo o no serlo. Y eso hacía toda la diferencia, porque incluso si tú estás en un ambiente religioso, pero no tienes un compromiso real con el Señor, no estás realmente confiando en Jesucristo, entonces no estás en sintonía con Él y por tanto tampoco estás en sintonía con el plan de Dios. La Biblia lo pone así de claro: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O dicho en otras palabras, y Juan va más allá en su primera carta, el que no tiene al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre. ¿Y por qué eso hace una diferencia tan grande? Porque cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomarlas en sintonía con Dios, en sintonía con su voluntad. Cuando eso no ocurre, cometemos muchísimos errores y eso se va a notar a lo largo de nuestra vida, especialmente en momentos de crisis, en momentos que pueden llegar a ser hasta trágicos. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo en muchas ocasiones. Claro, luego podemos decir, aprendemos de nuestros errores, pero ¿qué pasa si cometemos errores que son demasiado y ya no tenemos una segunda oportunidad para haber aplicado la lección que hemos aprendido? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabes? Es muy triste cuando la iglesia se apoya en el mundo en vez de apoyarse en Dios, cuando en vez de orar simplemente escucha lo que le dice el mundo y lo hace. En Jeremías 17 leemos esta escritura, creo que es el versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que pone, dice 3 maldiciones. Maldito también el que pone el brazo de la carne en vez de buscar a Dios. En otras palabras, maldito el que confía en su fuerza o el que confía en su sabiduría antes que en la sabiduría de Dios. Esto es muy importante también. Claro, muchas veces hemos entendido las cosas sin equilibrio. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero ¿significa eso que tenemos que confiar en el hombre por amor? ¿Significa eso que tenemos que confiar en el mundo, en el sistema, en las administraciones estatales o en otros tipos de administraciones, siguiendo sus consejos, sin necesidad de buscar a Dios, sin necesidad de estar orando y estar viendo si Dios nos guía por ahí o no? Esto es un problema. Entonces nos podemos desequilibrar quedándonos solo con unas escrituras en vez de cotejarlo todo, en vez de comparar unas cosas con otras o en vez de poner en práctica lo que se supone que sea lo más sabio, lo más correcto. Muchas veces nos hemos equivocado porque actuamos como ovejas. De alguna forma somos ovejas porque la naturaleza humana pues tiende a necesitar un líder que le dé guía, que le dé dirección y confiamos en que tengamos un buen liderazgo. Eso está bien si ese liderazgo actúa con sabiduría siguiendo la palabra de Dios. Pero si ese liderazgo sigue las instrucciones del mundo sin asegurarse de si realmente eso es la voluntad de Dios, pues todo el rebaño, por decirlo de alguna manera, será desviado de la perfecta voluntad de Dios. Eso lo encontramos, por ejemplo, cuando predomina un tipo de doctrina que no es exactamente la palabra de Dios. Entonces podemos seguir ese tipo de doctrina y ya no es lo correcto porque está siguiendo otra forma de evangelio.
está siguiendo unas tradiciones, por ejemplo, que no se corresponden con la palabra de Dios, pero como el liderazgo las sigue, pues entonces nosotros seguimos detrás del liderazgo. Eso quizá esté bien cuando estamos apenas comenzando en la vida cristiana, porque no tenemos suficiente comprensión, no conocemos suficiente la palabra, no hemos desarrollado un carácter en Cristo todavía, o no hemos adquirido experiencia para saber diferenciar lo uno de lo otro, de lo que es sana doctrina de lo que no lo es, o de lo que se corresponde con la palabra o de lo que es contrario a la palabra. Y en ese caso, por supuesto, necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos conduzca. A veces nos han conducido mal y hemos aprendido por la experiencia, y eso nos va a dar también de alguna manera pues la capacidad de no confiar tan rápidamente ni siquiera en los líderes o hermanos mayores que nos puedan estar guiando, porque tenemos que llegar al crecimiento de buscar en la palabra de Dios. Pero ¿eso es sana doctrina o no? ¿Se corresponde con lo que enseña el Evangelio, con lo que nos predica la palabra o no? Porque si no nos dejamos guiar por el Evangelio, entonces vamos a estar escuchando voces de hombres y eso nos puede perjudicar. Entonces, aunque cuando somos bebés espirituales, cuando somos muy jóvenes en el Señor, nos dejemos llevar por personas que incluso pueden estar equivocados y desviarnos, aprendamos, crezcamos, tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente para que eso no nos pase, para que podamos estar seguros de lo que estamos haciendo y que se corresponde, que está en consonancia completa con lo que dice la Escritura, con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ventaja tenía la primera iglesia? Ellos conocían el sistema religioso y ellos sabían que había muchos líderes que estaban totalmente errados y equivocados. Así que decidieron poner su confianza plenamente en el Mesías, plenamente en las enseñanzas de Jesús, en vez de dejarse llevar por las tradiciones o por los intereses particulares de muchos de los líderes de su tiempo. Y mucho más, o mucho más grave, cuando se trata de líderes en el mundo. Es que no podían confiar para poner la vida en manos de la gente que estaba como líderes, gobernantes en el mundo. Entonces, ellos saben desde el principio, y lo vemos en la predicación de Pedro en Hechos 2, ellos saben desde el principio que el mundo está corrompido. Si de hecho las instituciones religiosas de la época de Jesús estaban corrompidas, mucho más el mundo, mucho más el imperio, mucho más los gobernantes que no tenían ningún tipo de relación con la fe en el Dios verdadero. Entonces, ¿sabes? Pedro, en esa primera predicación, una de las cosas que dice, lo que deberíamos de considerar un ingrediente de nuestra fe y de la práctica de nuestra vida en Cristo, es que el mundo está tan corrompido que Dios nos quiere librar de esa corrupción. Ser salvos, dice Pedro, de esta perversa generación. Si no tenemos esto en cuenta, entonces es fácil caer en un error, y es que el mundo se meta en la iglesia o el mundo se meta en la mente de los creyentes. ¿Saben? La mayoría de los creyentes pasan, o de los supuestos creyentes, pasan mucho más tiempo escuchando al mundo que escuchando la palabra de Dios. Y eso es muy triste, porque caemos en esos errores, cometemos esos fallos. Así que tenemos que aprender, tenemos que sacar partido de estas experiencias, de lo que está en la palabra de Dios. ¿Sabes? En el Salmo 18 leemos: es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Y poco más adelante dice: es mejor confiar en Dios que confiar en los príncipes. Creo que son los versículos 8 y 9. Entonces, no confiemos en el hombre, no confiemos en los gobernantes, confiemos en Dios. Si los gobernantes, si los líderes de instituciones
nos dan directrices, tenemos que asegurarnos de que no estén en contradicción con la palabra de Dios, que no sea un peligro para nosotros, que no sea un peligro moral, que no caigamos en la deriva moral, en la corrupción moral y en todo lo que eso conlleva, porque eso nos arrastrará lejos del Evangelio, lejos de la voluntad de Dios, y por tanto no tenemos que caer en eso. Es muy triste cuando confiamos en hombres, confiamos en instituciones, confiamos en gobiernos, en políticos, que supuestamente, por lo menos ellos presumen de eso, están trabajando para nosotros, están trabajando para ayudarnos, están trabajando para hacernos el bien. Y de pronto te das cuenta de que sus intereses predominan. Y entonces no están trabajando por nuestro bien, están trabajando por el bien de su bolsillo, están trabajando por el bien de su partido, por el bien de sus ideales políticos o por el bien de su propio bienestar, pero no están trabajando por el bien nuestro. Entonces, de pronto uno se da cuenta de que está siendo engañado. En esta época el engaño es lo que predomina. Por eso Jesús dijo, y lo repetiremos muchas veces, ¿cómo comienza en la explicación? Cuando los discípulos en Mateo 24 le han preguntado, Señor, ¿qué será o qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y lo primerísimo que Jesús les dice es, mirad que nadie os engañe. Cuidado con los engaños. Cuidado porque el hombre es engañador. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que solo Él es veraz y todo hombre mentiroso. Mucho más cuando hay intereses por medio. Cuando se busca el interés de un partido, el interés de una institución, el interés de un negocio, de un comercio, de una corporación. Eso es terrible, porque el ser humano tiende a confiar en aquellos que le lideran simplemente por lo que les dicen, por lo que les cuentan, aunque después se desaniman una y otra vez, porque fíjate en los políticos, cuando están en plena campaña electoral hacen tantísimas promesas, parecen como el Mesías, como los salvadores de la humanidad, que van a salvar a todo el mundo, que van a salvar al país, que van a salvar al mundo. Pero luego te das cuenta de que no es así. ¿Sabes? Muchas veces hacen incluso lo contrario de lo que han prometido, porque en realidad están obedeciendo a otros intereses, son intereses económicos, intereses particulares de ellos. Siguen amando el dinero más que a ti, que a mí. Entonces, todo va a depender de eso, de qué les reporta más beneficio a ellos. Y así va la política. Y así van las instituciones, las grandes instituciones mundiales, que tienen gran nombre, buen nombre, la ONU, la OMS, la no sé qué, no sé, o sea, hay tantísimas instituciones a nivel internacional, supranacional, mundial, como lo queramos llamar, que tienen tan buena publicidad que se presentan como los salvadores del mundo, pero al final te defraudan. ¿Por qué? Porque tienen por debajo intereses económicos, intereses políticos, intereses particulares. Muchas veces incluso están en manos de particulares, ni siquiera de la población, ni siquiera son votados, ni siquiera se hace un referéndum o de ninguna manera se busca la necesidad verdadera de la gente para suplirla. Son los que están ahí arriba los que dicen, mira, estos son los males que hay en el mundo y vamos a trabajar por ello. Y le dan tanta publicidad que al final la gente se lo cree. Pero no trabajan por la gente, trabajan por sus intereses comunes. La Iglesia jamás debería de fiarse de esos estamentos. ¡Jamás! Otra cosa es que seamos invitados, por ejemplo, se nos podría invitar a la Iglesia, no a los representantes que puedan ser comprados. Permíteme decirte que hay muchos representantes de la Iglesia que se consideran representantes de la Iglesia y se han olvidado hace mucho tiempo del pueblo llano, porque se han vuelto también medio políticos. No. Una cosa es cuando se plantean las necesidades verdaderas de la gente y entonces se dice, mirad,
hemos visto, después de examinar las necesidades de la gente, que hace falta esto y esto y esto. Vamos a hacer algo juntos para tratar de suplirlo, pero no se hace eso, porque los intereses económicos predominan, porque hay mucho dinero por medio, porque hay tanta gente que no confía en Dios y que están metidos ahí, que al final la corrupción no es detenida, se sigue infiltrando. Por eso, permitidme deciros, no confiemos en nada de eso excepto en nuestro Señor y Rey, que se llama Jesucristo, en su palabra, en sus principios, en sus valores. Seamos de Cristo antes de seguir a ningún otro. Seamos de nuestro Señor Jesús, seamos de nuestro verdadero Mesías, del Salvador del mundo, y esperemos en Él, confiemos en Él, aunque eso nos suponga rechazo, persecución, aunque muchos nos rechacen y nos tomen por locos por estar confiando en alguien a quien no vemos, pero sabemos que es real y sabemos que vendrá. Entonces, esos principios y valores morales expuestos por Jesús, expuestos por Dios en su palabra, no tienen parangón en ningún país. Nuestros principios y valores cristianos están por encima de los de todos. Por eso la gente rechaza la Biblia, porque les contradice a ellos, porque ellos tienen valores morales mucho más bajos. Y cuando la Biblia viene y nos dice, eso es inmoral, eso no es correcto, entonces la gente se rebota y dice, no, eso no puede ser así, eso no, eso era antiguamente, o eso no se corresponde con la realidad. Lo que no se corresponde con la realidad es la manera de obrar de ellos, porque el único que ve bien la realidad es Dios, y es el único que está capacitado para marcar las líneas de los valores, de los principios, de la moral. Entonces, crezcamos por el amor de Dios, crezcamos para no seguir el error, crezcamos para abrir nuestros ojos, para tener una relación sana con la palabra de Dios, sin intereses particulares. Crezcamos para estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tener dominio propio, para no hacer lo que más nos convenga a nosotros, sino lo que Dios dice. Esto es esencial. El remanente se tiene que diferenciar por esto, porque tenemos una moral más elevada, porque nuestros ojos están puestos en Jesús, no en cualquier hombre, no ni siquiera en un buen hombre. Estamos dispuestos a seguir a Jesús. Y por tanto son sus palabras, es su moral la que debe prevalecer en nosotros. En fin, solamente quería dejaros esta reflexión. Por favor, tomadlo en serio. Este es un tiempo difícil, un tiempo de crisis. Nuestra moral está siendo puesta a prueba, nuestros principios están siendo puestos a prueba, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra fe, todo está siendo puesto a prueba. Para eso son los tiempos difíciles, para eso son las tribulaciones y las persecuciones, nos ponen a prueba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crecer, tenemos que volver a la Escritura, tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas que no se corresponden con la verdad de Dios, con la verdad revelada por Dios. Y tenemos que mirar a Jesús y solo a Jesús. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay solución. Os dejo así con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.